El tema de esta ocasión es sobre una ponencia que presentó Karl Popper en un congreso sobre la lógica de las ciencias sociales. Creo que vale la pena hablar brevemente sobre el contexto de este congreso. Se reunieron algunos filósofos que tratan usualmente de estos temas y estaba presente también Theodor Adorno, representando a la Escuela de Frankfurt, una corriente marxista, y son dos ponencias contrapuestas, ¿no? Popper, por su lado, es un racionalista crítico, donde considera que las ciencias sociales son capaces de establecer teorías limitadas y respecto de una realidad concreta, sujeta obviamente a un contexto, a una delimitación, tiempo y espacio, etcétera. Mientras que por su lado, Adorno y todos los demás de Escuela de Frankfurt y en general el marxismo consideran que es posible hacer una teoría de la totalidad social. Pues ahí cada uno tiene sus razones para estar en alguna u otra posición. Lo que implica hacer una teoría del todo social es explicarlo todo, precisamente, ¿no? Es una empresa, es una tarea complicadísima porque vamos a pensar simplemente en una política pública. En una política pública que no sé, que se diseña de manera, digamos, al vapor y se dan cuenta que no es posible aplicarla de manera igual a un contexto urbano que a un rural, ¿no? O sea, así de sencillo. Entonces, esta forma de ver a la sociedad como un todo, pues implica sus problemas y pues, por ahí del siglo XIX empezaron a teorizar de esa manera, tratando de entender la totalidad social. Siempre se toparon con muchísimos problemas para lograrlo y de ahí surge entonces la corriente más individualista, donde se explican fenómenos sociales a partir de una realidad concreta y a partir sobre todo de las acciones de las personas, no de las estructuras, ¿no? Entonces, bueno, Popper entonces estaba del lado de los individualistas que sostienen esta parte de la acción del sujeto racional, que es digamos, la agencia, ¿no?, de los fenómenos sociales, y por el otro lado estaba Adorno esperando su turno para ingresar con su ponencia, pero pues era una visión totalmente opuesta respecto de los fenómenos sociales. Entonces, en esta ponencia, Popper da diversos argumentos respecto de cuál debe de ser la lógica de las ciencias sociales. Y da veintitantas tesis, o sea, veintitantos argumentos, que no los vamos a ver todos porque pues, si no me voy a llevar 3 horas en un video y pues, eso no es didáctico ni es pedagógico. Entonces me voy a centrar nada más en las primeras, hasta que lleguemos a la más importante, que es la sexta, y en algunas otras que también considero rescatables, sobre todo para la materia que nos ocupa el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con la primera tesis de la ponencia de Karl Popper. Entonces, Popper plantea en total 27 tesis. Como les decía, son afirmaciones, son reiteraciones, a veces aventuradas, a veces bastante valientes, respecto al método científico. Y se centra en el método de las ciencias sociales no porque sea un método particular ni porque sea algo especial, ni mucho menos. El método de las ciencias sociales es el mismo que el de las ciencias naturales, es el método científico, pero el Congreso pues se trataba de la lógica de las ciencias sociales, así que de eso abordan cada una de sus tesis. Aborda entonces también discusiones en cuanto a la lógica del método en sí mismo. Vamos a ver cada una de estas, bueno, las principales tesis que me pareció importante rescatar para esta materia.
Primera tesis. Sabemos gran cantidad de cosas, y no solo detalles de dudoso interés intelectual, sino sobre todo cosas de las que no cabe subrayar únicamente su gran importancia práctica, sino asimismo el profundo conocimiento teórico y la asombrosa comprensión del mundo que nos procura. ¿Qué podemos pensar de esta tesis? Popper sostiene que sabemos muchas cosas como seres humanos. Por ejemplo, sabemos que hay muchas especies de animales y plantas, que existe un sistema solar en el cual vivimos y que, por cierto, hace unos pocos días pudimos ver pudieron, porque yo no pude, ver a Saturno, ¿no? Los anillos y todo eso. Sabemos que hay otras galaxias en el exterior, sabemos que nos necesitamos los unos a los otros. Sabemos también que tenemos tendencia a crear instituciones y también tenemos tendencia a destruir instituciones. Sabemos que generamos cultura y también la transmitimos. Son muchos conocimientos que tenemos y de hecho se van acumulando y acumulando y acumulando y parece que llega un momento en el que sabemos muchísimo de la naturaleza y parece ser que sabemos muchísimo de nosotros mismos como seres humanos. Segunda tesis. Nuestra ignorancia es ilimitada y decepcionante. Es precisamente el gigantesco progreso de las ciencias de la naturaleza, al que alude mi primera tesis, el que nos pone una y otra vez frente a nuestra ignorancia en el propio campo de las ciencias de la naturaleza. La idea socrática, continúa Popper, de la ignorancia adquiere de este modo un carácter de todo punto diferente. A cada paso que avanzamos y a cada problema que solucionamos, no solamente se nos descubren nuevos problemas pendientes de solución, sino que se nos impone la evidencia de que incluso ahí donde creíamos estar sobre suelo firme y seguro en todo, es en realidad inseguro y vacilante. Entonces, en esta segunda tesis, Popper presenta algo aparentemente contradictorio. O sea, primero nos dijo que sabemos muchísimas cosas y en esta segunda tesis nos dice, la verdad es que también ignoramos un montón. Esto tiene mucha relación con la necesaria especialización de las ciencias, que aunque Popper se refiere a las ciencias de la naturaleza, esta especialización se da también en las ciencias sociales. El punto es que un solo científico puede saber muchísimas cosas sobre ciertas cosas, no sé, del átomo o sobre las propiedades curativas de cierta planta, o un científico político puede tener conocimiento sobre las características del sistema de partidos y de sus actores. Y cuando esos científicos logran explicar una cosa que pertenece a su área de investigación, descubre que ignora muchísimas más dentro de su propia área y ya no digamos de las demás áreas, porque usualmente nos centramos en partes de la realidad que están sumamente limitadas y acotadas. Esto no es necesariamente malo, pero sí es un aspecto importante que se relaciona con lo que sostiene Popper. Por eso lanza la tercera tesis. Una tarea fundamentalmente importante e incluso una piedra de toque decisiva de toda teoría del conocimiento es que haga justicia a nuestras dos primeras tesis e ilumine la relación existente entre nuestro conocimiento asombroso y en constante crecimiento y nuestra convicción, asimismo creciente, de que en realidad no sabemos nada. Así, le da una tarea a la epistemología o teoría del conocimiento, que es iluminar precisamente esa relación entre lo que sabemos y lo que ignoramos también. ¿Será nuestra meta, me pregunto, como humanos, conocerlo todo? O sea, es más, ¿es posible conocer todo? ¿Se puede conocer todo y simplemente vamos poco a poco? Pero ¿en qué momento, me pregunto también, comenzamos a saber cosas? ¿Cómo es que investigamos algo que en un principio ignoramos? ¿Cómo es que se empieza? Y así es como pasamos a la cuarta tesis. La cuarta tesis dice, en la medida en que quepa en absoluto hablar de que la ciencia o el conocimiento comienzan en algún punto, tiene validez lo siguiente. El conocimiento no comienza con percepciones u observación o con la recopilación de datos o de hechos, sino con problemas. No hay conocimiento sin problemas, pero tampoco
hay ningún problema sin conocimiento. Es decir, que el conocimiento comienza con la tensión entre saber y no saber, entre conocimiento e ignorancia. Ningún problema sin conocimiento y ningún problema sin ignorancia. Porque todo problema surge del descubrimiento de que algo no está en orden en nuestro presunto saber, o lógicamente considerado en el descubrimiento de una contradicción interna entre nuestro supuesto conocimiento y los hechos, o expresado quizá más adecuadamente en el descubrimiento de una posible contradicción entre nuestro supuesto conocimiento y los supuestos hechos. Aquí Popper es muy claro. No podemos iniciar una investigación con la observación. Y es que es usual, sobre todo pues cuando estamos en la prepa, ¿no? Que nos dicen en nuestras clases de metodología así súper básica, no, pues toda la investigación inicia con la observación y luego la experimentación y luego el análisis de resultados y quién sabe qué. O sea, como que lo dan todo así como muy organizadito, ¿no? Y dice Popper, no. De hecho, él hizo un experimento respecto a esto. Y lo cuentan por ahí en algún texto que no me acuerdo cuál es. Dice que estaban sus estudiantes esperando a Popper, que iba a llegar a dar su gran clase, y estaban todos sentados en el auditorio, y entra Popper y les dice, observen, y se sale, ¿no? Y todos los estudiantes, pues, ¿qué, no? Y se pusieron pues, a observar, no sé, los sillones, las paredes, las lámparas, o sea, pues, ¿qué observamos o qué es lo que quiere? Y ya al rato regresó Popper a dar su clase y les dijo que observaron y pues cada quien dijo cosas diferentes y en sí todo era así como un caos. Y dijo, ven, porque la investigación no empieza con la observación, sino con un problema. Entonces hay que ver cuál es el problema. Y el problema, está diciendo Popper, surge precisamente cuando encontramos esta contradicción entre lo que creíamos saber de un fenómeno, del que sea, y lo que se nos presenta en ese fenómeno y que no conocemos. O sea, caray, yo pensaba que este fenómeno funcionaba así y resulta que no. Entonces, realmente no inicia con la observación, sino con un problema de investigación. Entonces, aunque el método científico usualmente muestra esta especie de diagrama de flujo en donde la investigación inicia con la observación del fenómeno, Popper señala que no es así. Primero, porque somos incapaces de observarlo todo. Segundo, porque para investigar un fenómeno debemos saber que en ese fenómeno hay algo que debemos investigar, precisamente porque encontramos una contradicción entre lo que creíamos saber de ese fenómeno y lo que realmente nos está presentando. Entonces ignoramos cosas de ese fenómeno. Así la investigación científica inicia con un problema y no con la observación. La observación va a entrar, por supuesto, tenemos que observar, pues ni modo que vayamos a ciegas por el mundo. Por supuesto que vamos a observar, pero va a entrar cuando ya tengamos el problema enfrente, el problema de investigación. Y a partir de que tenemos ese problema, creamos hipótesis que intentan darle una explicación. Por eso, su método, el método que utiliza Popper en investigación científica se llama hipotético-deductivo, que sería contrario al método inductivo, que precisamente inicia puramente con la observación. Pasemos pues a la quinta tesis. Al igual que todas las otras ciencias, también las ciencias sociales se ven acompañadas por el éxito o por el fracaso. Son interesantes o triviales, fructíferas o infructíferas y están en idéntica relación con la importancia o el interés de los problemas que entran en juego. Y por supuesto, también en idéntica relación respecto de la honradez, linearidad y sencillez con que estos problemas sean atacados. Problemas que en modo alguno tienen por qué ser siempre de naturaleza teórica, o sea, teórica. Serios problemas prácticos como el de la pobreza, el del analfabetismo, el de la opresión política y la inseguridad jurídicas han constituido importantes puntos de partida de la investigación científico-social. Pero estos problemas prácticos incitan a meditar, a teorizar, dando paso así a problemas teoréticos. En todos los casos, sin excepción, son el carácter y la cualidad de los problemas, juntamente desde luego con la audacia y singularidad de la solución propuesta,
lo que determina el valor o falta de valor del rendimiento científico. Este punto considero yo que es muy importante, porque una de las críticas más severas que ha recibido las ciencias sociales es precisamente abordar problemas que se restringen a la reflexión teórica o problemas con escasa relevancia o, en el peor de los casos, pseudo problemas, es decir, cosas que los investigadores se inventan, así lo digo, se inventan con tal de seguir cobrando su quincena. ¿Cómo podemos evitar esto? Considero que una salida a esta cuestión de que nuestros problemas de investigación sean así como cero importantes, alguna salida radica en que podamos saber conectar nuestro de por sí restringido y limitado problema de investigación a un problema mayor. Por ejemplo, cuando hice mi tesis de maestría y también en mi tesis de doctorado, aunque abordé problemas diferentes, en el primer caso fue el cambio respecto de la tolerancia religiosa en Querétaro y en el segundo, cómo se reproduce la, digamos, diferenciación que hace el queretano frente a los de fuera, a los fuereños. Ambos problemas de investigación se conectaron directamente con uno mayor, que se llama la intolerancia, que es mi línea de investigación. Entonces, es uno de los problemas prácticos que más se investigan en las ciencias sociales. Por eso, Popper nos presenta entonces su sexta tesis, que es la principal. Vamos a verla. El método de las ciencias sociales, al igual que el de las ciencias naturales, radica en ensayar posibles soluciones para sus problemas, es decir, para esos problemas en los que hunden sus raíces. Se proponen y se critican soluciones. En el caso de que un ensayo de solución no resulte accesible a la crítica objetiva, es preciso excluirlo por no científico, aunque acaso solo provisionalmente. Esta tesis es muy importante porque Popper está diciéndonos a los científicos sociales que no tenemos por qué diferenciarnos de las ciencias naturales. Y esto, aunque lo aborda un poquito más adelante respecto a esta pseudo diferencia, pues es algo que los científicos sociales hemos venido arrastrando desde el nacimiento de la propia sociología. Decir que estamos obligados a parecernos a las ciencias naturales y a respetar paso a paso el método científico según lo proponga la química o la física o la biología o qué sé yo. Y hacer predicciones, por ejemplo, ¿no? Jamás vamos a poder hacer predicciones. Entonces Popper dice, a ver, no, o sea, no tiene nada que ver el hecho de que las ciencias sociales no puedan hacer predicciones con su carácter científico. Las ciencias sociales no tienen la obligación en absoluto de hacer predicciones. Lo que tenemos que hacer son explicaciones. Entonces, el hecho de que nada más cambia nuestro objeto de investigación, o sea, en las ciencias naturales, pues son objetos naturales, y en las ciencias sociales, pues son seres humanos y los fenómenos que producen los propios seres humanos, cambia el objeto de estudio. Por tanto, no podemos esperar que el método científico sea exactamente el mismo que el de la química o de la física. Claro que hay cosas muy estándares que sí compartimos con ellos, pero precisamente en eso de la predicción pues estamos totalmente fuera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera parte de la tesis principal. Si es accesible la propuesta de solución a que se refería a una crítica objetiva, intentamos refutarlo, porque toda crítica consiste en intentos de refutación. Para Popper es muy importante que una propuesta de solución sea accesible a la crítica objetiva, es decir, que sea entendible, sea analizable, que todo mundo sepa cómo llegó a esa solución o cómo la creó o cómo es que la explicación que se está dando es coherente o tiene relación con el problema. O sea, debe de ser súper transparente. De otra manera, no va a poder ser sujeta a la crítica objetiva, porque si desconocemos el intento de solución o la propuesta de solución, pues no la vamos a poder criticar. La crítica es el análisis, o sea, la crítica no se refiere a vamos a acabarnos a este científico porque nos cae gordo y lo criticamos, o sea, no es eso, sino hacer un análisis objetivo, es decir, imparcial de la propuesta de solución. Y si aprueba digamos, los exámenes de refutación, así lo voy a intentar
voy a intentar desechar, tirarte tu propuesta de solución. Si resiste, entonces podría aprobarse, podría pasar. Si un ensayo de solución es refutado por nuestra crítica, buscamos otro. Así de fácil. O sea, no se trata, y eso que les quede muy claro, de aquí a que se gradúen de doctores, postdoctorados, lo que ustedes quieran, que les quede clarísimo que si no funciona, lo desechen. Así, no se casen con sus hipótesis, no se casen con sus teorías o no se casen con sus temas de investigación o sus problemas de investigación. Si no funcionan, se cambian, así de sencillo. Y es algo que tiene mucho que ver, y a veces cuesta mucho trabajo, algunos científicos y científicos sociales, sobre todo, bueno, no sé, en ciencias naturales, pero en ciencias sociales se da mucho que estamos de necios, aferrados a nuestro problema de investigación cuando no tenemos manera ya de defenderlo. Ya lo tiramos, ya no lo tiraron, pues a otra cosa. Se busca un nuevo problema, se intenta dar una solución o una explicación plausible y se avanza, ¿sí? No nos podemos quedar enfrascados en lo mismo. Es un problema que sobre todo, sí, a los marxistas les afecta bastante, pero bueno, es harina de otra costal. Si resiste la crítica, lo aceptamos provisionalmente. Ojo, provisionalmente. Porque a lo mejor dentro de 20 años llega alguien y lo tira. Entonces, todo es provisional. Y desde luego lo aceptamos principalmente como digno de seguir siendo discutido y criticado. Porque nada en ciencia es seguro. Nada, jóvenes. Nada. Si llega alguien a decir, no, pues les traigo la mera neta, la mera verdad de la pobreza en México, pónganlo en duda y espérense un par de años a que alguien más llegue a tumbar esa hipótesis o esa teoría. Entonces, si en ciencias naturales es frecuente que se estén cambiando las hipótesis y las teorías, en ciencias sociales es o sea, 20,000 veces más usual. Entonces, se acepta, por supuesto, con mucho gusto, lo aceptamos, pero no crea jamás nadie que algo así se va a quedar para siempre. El método de la ciencia es el de la tentativa de solución, el del ensayo o idea de solución sometido al más estricto control crítico. No es sino una prolongación crítica del método del ensayo y del error. Y así es precisamente. Estamos eternamente en esa cuestión de ver si funciona, si no funciona, si funciona provisionalmente. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y también aplica a políticas públicas. También aplica a políticas públicas porque es muy probable que en cierto momento una política pública sea buena, que funcione en cierta comunidad y a lo mejor el año siguiente ya no. Entonces es constante el hecho de que los ensayos de solución sean solo como tentativa y solo es eh, provisional y siempre está sometido a la crítica de los demás. La llamada objetividad de la ciencia radica en la objetividad del método crítico, lo cual quiere decir sobre todo que no hay teoría que esté liberada de la crítica y que los medios lógicos de los que se sirve la crítica, la categoría de la contradicción lógica, son objetivos. Aquí Popper, en toda esta tesis, que es la principal, nos mete en un problema. Los científicos sociales proponemos soluciones, o sea, realmente cuando nosotros hacemos una tesis o una investigación, aunque no sea de tesis, estamos proponiendo una solución, a veces sí. Sin embargo, un paso antes de llegar a esas soluciones consiste en establecer explicaciones a los problemas de investigación, las cuales deben cumplir con los mismos criterios señalados por Popper. Deben ser accesibles a la crítica. Es decir, no podemos dar una explicación confusa y oscura sobre un fenómeno social. No se puede. Debe ser todo clarísimo para que pueda uno saber si está de acuerdo o no está de acuerdo. O sea, la bronca, por ejemplo, con los posmodernos es que uno no sabe si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que dicen, porque no se entiende.
Y para ser accesibles a la crítica, entonces deben ser esas explicaciones claras, precisas, contundentes, debe ser posible refutarlas. Ya que la explicación es provisionalmente aceptada, entonces se delinean soluciones. Por ejemplo, volviendo a mi tesis de doctorado, ¿cómo solucionamos el problema de esta intolerancia hacia el foráneo? Primero que nada, propuse dejar de mentir sobre la historia queretana y en específico que los cronistas e intelectuales queretanos dejen de divulgar esas mentiras, ¿no? Eh, Pienso que por ahí se podría empezar. También propuse, por ejemplo, explorar los efectos que ha tenido dicha intolerancia sobre los habitantes comunes de la ciudad y trabajar precisamente sobre ello. En la séptima tesis, Popper se refiere entonces a que la tensión entre conocimiento e ignorancia va a estar presente siempre, porque si una posible explicación o solución se desmorona cuando se le somete a la crítica, volveríamos de nuevo al estado de ignorancia. E incluso si se acepta por la comunidad científica, más adelante podría refutarse o encontrarse nuevos problemas que nos vuelven a dejar ignorantes sobre los mismos. Un poquito más adelante, porque ya no voy a ir tesis por tesis, ya se los advertí, el autor se centra en uno de los más espinosos temas dentro de la lógica de las ciencias sociales, el cual es la objetividad. Esa objetividad valorativa que supuestamente sí tienen los científicos naturales y nosotros no. Vamos a ver de qué trata. Entonces, usualmente se sabe, no sé, se sostiene que los científicos naturales son mucho más objetivos o son objetivos y los científicos sociales no, precisamente porque trabajamos con personas, trabajamos y somos personas que trabajamos con personas y que los científicos naturales, al ser personas, pero al trabajar con objetos o con plantas, por ejemplo, pues no hay ninguna carga valorativa que intervenga en sus experimentos y en sus resultados. Bueno, pues dice Popper, pues no lo creo. La objetividad para los científicos sociales, eh, que se supone que deberíamos lograr alcanzar, que es una tarea difícil, dicen o se suele decir que eso se logrará siempre y cuando nos apeguemos al método científico tal cual lo practican los químicos, los físicos o los astrónomos. Pero el asunto de fondo respecto de esa objetividad, que dependería de en qué ciencia está uno metido, pues es puesta en entredicho por Popper. Veamos qué dice él. En su 11ª tesis, dice él, es de todo punto erróneo conjeturar que la objetividad de la ciencia depende de la objetividad del científico. Y es de todo punto erróneo creer que el científico de la naturaleza es más objetivo que el científico social. El científico de la naturaleza es tan partidista como el resto de los hombres y por regla general es, si no pertenece al escaso número de los que constantemente producen ideas nuevas, en extremo unilateral y partidista en lo concerniente a sus propias ideas. Algunos de los más descollantes físicos contemporáneos han fundado incluso escuelas que se oponen a toda idea nueva. Y Popper tiene razón aquí. La objetividad no radica en si nuestra carga de valores está presente o ausente al momento de hacer una investigación. De hecho, el propio proceso de elección de un problema implica la existencia de una carga de valores. La objetividad científica es lo siguiente, y lo dice Popper en la 12ª tesis. Dice Popper, lo que puede ser calificado de objetividad científica radica única y exclusivamente en la tradición crítica. Esa tradición que a pesar de todas las resistencias permite a menudo criticar un dogma dominante. Expresado de otra manera, la objetividad de la ciencia no es asunto individual de los diversos científicos, sino el asunto social de su crítica recíproca, de la amistosa, enemistosa división del trabajo de los científicos, de su trabajo en equipo y también de su trabajo por caminos diferentes e incluso opuestos entre sí. De ahí que dependa parcialmente de esa vasta serie de relaciones sociales y políticas que en cuanto a tal crítica la hacen posible.
Ahora, ¿cómo se hace crítica en ciencias sociales? Básicamente igual que en las ciencias naturales. Uno propone un problema, extrae una pregunta de investigación, genera hipótesis, que son explicaciones provisionales, experimenta, ¿no? En ciencias sociales aplicamos entrevistas, encuestas o, no sé, hacemos trabajos en estadística y otras técnicas también, y se obtiene un resultado. Ese resultado es revisado por otros investigadores más experimentados y si lo aprueban, queda aceptado. En otro entorno, cuando uno envía artículos científicos a publicar a revistas especializadas, hay un conjunto de investigadores que revisa el artículo y lo critica duramente en muchos casos y ya que se hacen algunos ajustes es publicado en alguna revista científica. La crítica es entonces algo cotidiano en las ciencias y es preciso acostumbrarse a ella. En toda ciencia pues hay valores, pero hay que saber distinguir entre aquellos que pertenecen a la práctica regular de la ciencia, a la búsqueda de la verdad y diferenciarlos de otros tipos de valores que no pertenecen a ese entorno, como, no sé, ciertos intereses que pueden llevar o dar paso a la corrupción. Respecto a esto, Popper también tiene algo que decir. Dice él, lo que es posible e importante y confiere a la ciencia su carácter peculiar no es la exclusión, sino la diferenciación entre aquellos intereses que no pertenecen a la búsqueda de la verdad y el interés puramente científico por la verdad. Pero aunque constituye el valor científico rector, no por ello es el único. También está la relevancia, el interés y el significado de una afirmación en orden a una situación problemática puramente científica, que son asimismo valores científicos de primer rango. E igual ocurre con otros valores como el de la riqueza de resultados, el de la fuerza explicativa, el de la sencillez y el de la exactitud. Más adelante Popper ya se mete en discusiones sobre lógica deductiva, y por ello, por no ser tema de discusión para esta clase, en esta ocasión, vamos a dejar aquí las tesis más importantes que señala Popper sobre epistemología y la lógica de las ciencias sociales. No sin antes hacerles una atenta invitación a lo siguiente. Cuando ustedes vayan avanzando en su carrera, van a encontrarse de manera frecuente esta crítica. La crítica es, eh, dicen por ahí, en ciencias naturales es un poquito más tranquila que en ciencias sociales. Me parece que en ciencias sociales hay como más egos involucrados, no sé por qué, pero dicen que es como es más tremenda. Y sí, lo he experimentado, sí tienen razón, sí hay cosas ahí importantes que señalar sobre la crítica, pero no es eso. O sea, siempre va a estar ahí la crítica. Hasta cuando ustedes pasen a exponer en una clase algún tema que les encargue a algún docente, les va a decir algo, ¿no? O sus compañeros van a decir, no te entendí nada, o qué sé yo, háganlo, critíquense, acostúmbrese a eso, porque es exactamente eso lo que hace crecer a la ciencia y sobre todo a las ciencias sociales. La ausencia de crítica es un lastre, la ausencia de crítica es un cáncer. Necesitamos ser valientes, no dejarnos llevar por la entraña, por los sentimientos que nos da de que, ay, híjoles, me gustaba un montón mi tesis o mi problema de investigación y ya me lo criticaron, me lo hicieron pedazos. Aguántese, porque solo así crecemos como científicos sociales. Es muy dañino que se aferren a algún problema de investigación que no tiene sentido. Entonces, sí los invito cordialmente a aceptar las críticas, a hacerle caso a quienes tienen un poco más de experimentación que ustedes y no se ofendan por las críticas. Tómenlas como algo que les va a hacer crecer como profesionistas, como profesionistas dentro de la política, dentro de lo que sea. ¿Sí? Es muy importante eso. Por ejemplo, hay algunos compañeros que se resisten a enviar artículos a las revistas académicas porque les da miedo lo que les van a decir. Y sí dicen cosas muy feas, pero de modo, hay que aguantarse y hay que echarle ganas. Entonces, bueno, son las lecciones de Popper respecto de ello.
Vamos a estar pendientes entonces en la plataforma para la tarea que les voy a encargar respecto de esta lectura de la ponencia popperiana. Espero que haya sido de su agrado y les mando un cordial abrazo y un saludo.